Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias a Dios que puedo llegar a ustedes de nuevo y podemos estudiar la palabra de Dios juntos. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Gracias a Dios. Hoy es día jueves 21 de enero del año 2021 y vamos a continuar galacenciando. Vamos a ponernos en las manos del Señor para suplicarle que nos ayude para que en esta mañana seamos ministrados de nuestro espíritu y que podamos seguir adelante. Padre Celestial, gracias en esta mañana porque somos tus hijos. Gracias que somos la nueva creación. Gracias que somos el Israel de Dios. Gracias que tú nos ayudas a entender tu palabra. Tu palabra es para que nosotros seamos ministrados y que cumplamos tu propósito. Tú nos pusiste en esta tierra para cumplir tu propósito y nosotros anhelamos ser los que cumplen tu propósito. Bendice a todos mis hermanos que se están conectando en este día y los que nos escuchan después, también te pedimos que los bendigas. Muchas gracias, Señor, por tu revelación divina, porque es tu palabra la que nos hace vivir. Gracias que nosotros estamos aquí para complacer tu corazón. Estamos aquí, Señor amado, para predicar tu evangelio, predicar tu verdad. Pedimos que ministres a cada persona que está escuchando para que pueda ser fortalecida en su hombre interior. Y revélanos, Padre, revélanos tu propósito para que podamos no errar el blanco, Señor. Pongo a todos mis hermanos que están contaminados con el virus en tus manos para suplicarte que en tu misericordia te acuerdes de ellos. Visítalos ahí en los hospitales, en sus hogares donde están, Señor, y levántalos para gloria de tu bendito nombre. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, hoy voy a presentar el mensaje número 44. Número 44 de Gálatas, y quiero que por favor pongan mucha atención porque la palabra de Dios es para que nosotros no perezcamos por falta de conocimiento. Así que voy a leer unos 2 versículos para comenzar. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3 y versículo 26. Gálatas 3:26 dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiero también leer otro versículo en el 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Quiero que se den cuenta ustedes que Gálatas, de acuerdo al 3:26, nos identifica como hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Noten que es muy importante que todos nosotros los cristianos sepamos que la declaración de la Biblia es que nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Toda persona que ha oído el Evangelio con fe, porque usted sabe que una persona que oye el Evangelio con fe es una persona que deja que Cristo entre en ella. Por eso todos nosotros nos iniciamos con la frase que todos sabemos, ¿ya aceptaste a Cristo? Aunque algunos no entienden ese lenguaje de los cristianos de ¿ya aceptaste a Cristo? Porque ellos le contestan a uno, nunca lo he rechazado, siempre lo he aceptado. Pero nosotros los creyentes sabemos que cuando alguien nos habla de Cristo o nosotros le hablamos a una persona de Cristo, nosotros les ayudamos a que ellos confiesen que han recibido a Cristo y que le han pedido perdón a Dios de todos sus pecados y que están dispuestos a nacer de nuevo.
Eso es oír con fe. No es una cosa superficial, sino que resulta uno apreciando las cosas espirituales. Cuando uno oye con fe la palabra. Entonces, quedamos claros todos que una persona es creyente cuando tiene simpatía por la voz de Dios, o sea, le despierta una satisfacción hacia las cosas de Dios y las empieza a recibir en su mente y en su espíritu. Y la Biblia dice que cuando uno hace eso, Dios entra en uno y no se puede ver, o sea que es algo que no se puede ver. Pero hoy estamos aquí para hablar de que caminar por el Espíritu es caminar por una regla para que nosotros vivamos la nueva creación y el Israel de Dios. Eso es básico, tenemos que entenderlo y lo voy a volver a repetir el concepto para que tú seas bendecido. Caminar por el Espíritu es caminar por una regla para que podamos vivir la nueva creación y el Israel de Dios. Voy a volver a leer en el capítulo número 6. Por favor, abre tu Biblia en el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 15 y el 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Quiero que pongas mucha atención porque muchos hermanos le han dado libertad a la carne. O sea, la libertad de Cristo la han convertido en la libertad a la carne y no ponen atención a los versículos. Mira, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Claramente te está diciendo el apóstol San Pablo que nada exterior puede sustituir a Cristo y que ante los ojos de Él no es porque guardes la ley ni porque busques cómo guardar los mandamientos que tú complaces a Dios. No es eso lo que complace a Dios, sino que lo que complace a Dios es una nueva creación, no la vieja creación, porque uno puede estar funcionando en la vieja creación, en la carne, y tener religión, tener cultura, tener tradiciones. Así que, por favor, ponme atención porque yo estoy hablando en serio. Yo no te estoy jugando en esta mañana. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Fíjate pues porque aquí hay pérdida para el cristiano que no pone atención. Si tú eres un cristiano que crees que eres la nueva creación porque aceptaste a Cristo, es correcto. Pero nota que dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, Él les va a dar paz y misericordia. Y no solo a ellos, sino que te dice, y al Israel de Dios. Entonces, si no pones atención a estos dos versículos, tú no vas a comprender lo que el apóstol Pablo te quiere enseñar. Él te quiere enseñar que por un lado tú eres una nueva creación, pero por otro lado hay un Israel de Dios. Te podría decir algo, y es que no todos los creyentes que son nueva creación están disfrutando ser el Israel de Dios. Entonces, por eso me tomo mi tiempo, voy despacio, quiero que oigas la declaración que estoy dando. Estoy declarando por medio de la palabra lo que dice aquí bajo su contexto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tristemente, lamentablemente, muchos son cristianos,
y ya les dio vida. Pero no viven conforme a esa vida, no viven conforme a esa regla. Siempre están divagando, todo el tiempo tienen pensamientos negativos respecto al propósito de Dios. Ayer les dije que nosotros los cristianos muy fácil nos olvidamos de Cristo. A mí me ha pasado, les dije ayer. Yo me levanto y muchas veces me levanto contento, alabando y glorificando a Dios. Pero cuando ya me empiezo a ocupar en mis quehaceres del día, forget it. Empiezo a concentrarme en los problemas, especialmente si estoy trabajando secularmente, y me pierdo ya pues en los asuntos. Desde que empecé a comer, desde que empecé a desayunar, me perdí en los huevitos, me perdí en las tortillas, me perdí y se me olvidó el Señor. Pero es importante que nosotros no seamos descuidados. Es importante que nosotros, nuestra mente esté constantemente en Dios. Entonces, antes de desarrollar lo que voy a hablar hoy, quiero que por favor se den cuenta que Dios nos identifica como sus hijos. Aleluya. Pero quiero que hay dos cosas muy grandiosas aquí y quiero que las veas. Y vamos a estar repitiendo, porque repitiendo es que nosotros entendemos. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Así que no hay judío ni griego. No hay judío ni griego ante los ojos de Dios. Es más, cuando estudiamos Efesios, nos dimos cuenta que Dios eliminó nuestra nacionalidad. Así que, discúlpame hermano, pero mientras tú seas muy patriota, mientras tú defiendas tu país, discúlpame hermano, pero no has sido tratado por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo dice claramente, Pablo, que ahí en ella se abolió los mandamientos expresados en ordenanzas y que no hay judío ni griego, o sea que no podemos estar comparándonos de que yo soy de Guatemala, que yo soy de El Salvador, que yo soy de Honduras, que yo soy de México, que yo soy americano, American Citizen, que soy chileno, que soy boliviano, que soy ecuatoriano. Hermano, eso es de la carne. Y mientras tú vivas con esos pensamientos, no has crucificado tu carne y sus pasiones. Tú estás dirigido por tu cultura. Y si siempre estás defendiendo, por eso mira, yo no pongo banderas. Muchos hermanos ponen banderas para predicar. Hermano, ¿cómo? ¿Cómo voy a poner banderas y voy a contradecir lo que predico? Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y no hay judío ni griego. ¿Qué te parece? Así que gracias a Dios yo le doy, porque Dios es el que me ha ayudado a entender eso y por eso te amo y no me importa tu nacionalidad. Yo te amo con todo mi corazón porque tú eres el cuerpo de Cristo, porque tú eres un hijo de Dios. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermana. Si nosotros verdaderamente tenemos claridad con la palabra, nosotros vamos a poder ser victoriosos. Entonces aquí hay dos cosas bien grandiosas, te dije, porque dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla, hermano? La regla de la nueva creación. O sea que la nueva creación tiene reglas. La nueva creación hay una manera de vivirla, hermano. No es nada más que aleluya, gloria a Dios, soy cristiano. La nueva creación hay que vivirla bajo reglas. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Y te lo voy a insistir, porque si no andas conforme a esa regla, hermano, entonces no vas a recibir la paz y la misericordia. Una de las maneras de recibir paz y recibir misericordia es porque nosotros vivimos bajo la regla. ¿Qué es vivir bajo la regla? Es vivir por el Espíritu. Vivir por la regla es vivir por el Espíritu. Y entonces, y solo entonces, vamos a recibir paz y misericordia y nos dice que somos el Israel de Dios. Hoy me voy a ocupar solo en esas dos cosas. Yo creo que estas dos grandiosas cosas nos van a ayudar, hermano, porque nosotros necesitamos ser llenos de luz. Necesitamos
que Dios se comunique con nosotros, y la comunicación de Dios con nosotros es divina. Así que aquí estamos hablando de algo divino. De nuestro lado, nosotros debemos ser los que dijo Jesús en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, fíjese que ser pobres en espíritu es vaciarnos de nuestro espíritu para poder recibir la luz de su palabra. También debemos ser puros de corazón, porque el ser pobres en espíritu nos lleva a ser puros de corazón. Aleluya. Y si nosotros somos puros de corazón, estoy seguro que vamos a poder entender lo que es la nueva creación y lo que es el Israel de Dios. Pidámosle a Dios que nos quite los velos, hermano, que quite velos que no nos dejan ver la realidad de su palabra. Porque la palabra, hermano, tiene una realidad, y la palabra debe de causar en nosotros la realidad de Dios, no emociones, hermano, ni cosas almáticas. Nosotros creemos que ambas expresiones vienen del corazón de Dios. Nueva creación e Israel de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de entender estas dos expresiones a la luz de toda la palabra. Tienes que usar toda la palabra, porque yo dudo que tú sepas lo que es la nueva creación, explicada bíblicamente, y dudo también que sepas lo que es el Israel de Dios. Quizás lo has leído, quizás has leído aquí que hay una nueva creación y que hay un Israel de Dios, pero lo primero que te pregunto es, ¿estás viviendo bajo las reglas de la nueva creación? De verdad, hermano, sé sincero. ¿Te aplicas diariamente las reglas de la nueva creación? Puedes con todo tu corazón decir, bendito sea el nombre del Señor, que yo vivo bajo las reglas de una nueva creación. Lo puedes decir. Yo espero que muy pronto podamos decirlo, hermano. Que puedas decir, yo soy el Israel de Dios, porque aquí nos ponen dos cosas, hermano. Y recuerda siempre que cuando ya estamos en los últimos versículos de una epístola, cuando ya estamos en los últimos versículos de un libro de la Biblia, ellos tienen mucho peso, están cargados de revelación. De la misma manera, cuando tú ya te vas a despedir en una carta, tus palabras son las que más valen. De la misma manera, cuando una persona se está muriendo, su hablar en sus últimos momentos, ese es el mejor hablar de toda la vida, porque se está yendo. Entonces el apóstol Pablo mira cómo nos pone aquí, en el versículo 11 del capítulo 6, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea que él está diciendo, esto que estoy hablando aquí es bien importante. Miren qué peso tiene esto que les voy a hablar ahorita. Así que desde el versículo 11 en adelante, él quiere que nosotros entendamos claramente lo que nos está diciendo, porque se va a despedir. Ustedes se recuerdan que cuando estudiamos Efesios y hablamos del capítulo 6, porque Efesios tiene 6 capítulos, lo que dice Efesios 6 es lo máximo de esa epístola, y concluimos en esa epístola que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de los aires en las regiones celestes. Entonces quiere decir que la meta de Efesios es vencer al enemigo de Dios. Ahora aquí tenemos otra epístola con 6 capítulos y se nos dice que la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, que es caminar bajo reglas y que seamos el Israel de Dios. Así que esa es la conclusión de Gálatas. Entonces, por eso es que estoy repasando estos versículos. Ya había hablado con ustedes acerca de estos versículos, pero ahora los estoy tocando de nuevo, porque no quiero terminar Gálatas sin que quedemos bien claros lo que es caminar bajo las reglas de la nueva creación y ser el Israel de Dios. Fíjate que muchos no tienen ni siquiera la idea de lo que Pablo quiso decir y al Israel de Dios. Solo la asocian con el significado espiritual de Israel, o sea que
muchos cristianos dicen, es que el Israel de Dios es la realidad de Israel. O sea que en el antiguo pacto el Israel del Medio Oriente son el pueblo físico y nosotros somos el pueblo espiritual. Bueno, en cierta manera está correcto, pero está bien bajito de nivel. No es una declaración que pueda ayudarnos a ver la realidad de la palabra. Pero yo quiero decirte que el Israel del Antiguo Testamento no solamente es un Israel físico y sombra de lo espiritual. Eso sería hablar solo común y corriente de lo que son los cristianos. Y te vuelvo a repetir, no es incorrecto, pero no es lo más elevado, no es lo adecuado. El Israel de Dios implica reinado. Si tú quieres entender a Pablo hablando en Gálatas de lo que es el Israel de Dios, tienes que transportarte a el Antiguo Testamento y saber que Israel es Jacob. Israel es Jacob, pero transformado. Si tú no alcanzas a ver eso, o sea que aquí Pablo te está diciendo que nosotros tenemos parte en el reinado. Aquí se habla de dos aspectos de nosotros. Voy a volvértelo a leer, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea que todos los que caminen bajo reglas en la nueva creación, a ellos les dice el Señor que son el Israel de Dios. Si nosotros no aprendemos a caminar por las reglas de la nueva creación, nosotros no podemos darnos el lujo de decir que está hablando de nosotros. Porque aquí está hablando de un Jacob que fue transformado y que terminó su carrera siendo príncipe. Israel de Dios quiere decir príncipe de Dios. Aquí les está hablando a los príncipes de Dios. Aleluya. Ese es un linaje de reyes que se logra por medio de la transformación. Ninguno de nosotros puede llegar a ser rey con Cristo en el milenio si no vivió bajo las reglas de la nueva creación. Entonces, no te me pongas triste, pero yo quiero que tú te des cuenta que Dios no solamente necesita quien exprese su vida, que eso es ser hijos, sino que también quiere tener quien lo represente. Y esto, lógicamente, nos lleva hasta el principio de la Biblia, de cuando Dios creó a Adán, dice que lo creó a su imagen y a su semejanza. Dios no ha desistido de sus planes. Dios sigue queriendo tener un hombre que lo exprese y un hombre que lo represente. Pero quiero decirte que nos hemos ocupado en estudiar de que somos hijos de Dios y que queremos reinar con Él, etcétera, etcétera. Pero no hemos entendido que aquí hay dos andares, dos formas de andar. Hay que vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Esas son dos formas de andar. O sea que un cristiano, si recibió la vida de Dios, por eso dice, estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Entonces Dios nos dio vida a nosotros porque nosotros creímos con fe y nos dio vida, depositó en nosotros su esencia, su elemento. Pero muchos cristianos tristemente no viven bajo esa regla, no viven bajo esa vida, sino que siempre viven bajo la vida vieja. Y por eso les dije que muchos lo que tienen es una religión. Hay hermanos que lo que tienen es una religión. Ellos en sí, en su carácter, en su ser, no son la nueva creación o no la practican, no viven bajo una regla, porque la nueva creación, gloria a Dios, a todos nos la dan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora pónganle atención a Pablo. Pablo habla de vivir por esa vida y de andar por esa vida. Pablo habla de vivir bajo esa regla y de ser el Israel de Dios. Entonces, en esta mañana es muy importante que tú entiendas lo que es ser el Israel de Dios. Porque nosotros para ser reyes debemos de dejar de ser Jacobs. Y por eso está ilustrado en el Antiguo Testamento que Jacob tuvo un hijo que se llama José. Entonces es un resultado de una vida.
si todo finalizara con Jacob en el Antiguo Testamento, entonces nosotros ya fuéramos los reyes en Jacob, pero resulta que en Jacob no somos los reyes, es hasta en José que somos los reyes. Entonces, respetemos la interpretación correcta de la Biblia usando todas las figuras y entonces vamos a entender lo que el hermano Carrillo está tratando de explicar en esta mañana. ¡Oh, aleluya! Hermano, en realidad, ser el Israel de Dios es ganar el alma. Por eso les dije que estos versículos tienes que analizarlos a la luz de toda la palabra. De otra manera, ¿a dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. Y vas a ser siempre gobernado por pensamientos superficiales, vas a ser gobernado por religión, vas a ser gobernado por cultura, vas a ser gobernado por tradiciones de los hombres, opiniones de los hombres, y nunca vas a poder ser gobernado por la realidad de la palabra. La realidad de la palabra es que nos hace pedazos, hermano. La realidad de la palabra es que a nosotros, por nuestra manera de ser, nos pone a cero de una vez, solamente con la vida de Dios. Solo somos personas que han creído en Cristo y tienen la vida de Dios, pero qué triste que no vamos a participar de lo que Dios nos ha propuesto. Porque acuérdate que hemos hablado de que nosotros no solamente somos salvos para beneficio personal, nosotros somos salvos para ser usados en el cumplimiento del propósito de lo que Dios se ha propuesto, hermano. Me gocé mucho leer en esta mañana un artículo que mandó el hermano Eduardo Albán. Él mandó un artículo, ¿cómo será la resurrección de los cristianos? Y me gustó mucho, porque ahí lo explica bien el hermano, cómo es nuestra resurrección. Y él claramente usa los versículos y los enseña bien de que hay una resurrección de cristianos vencedores. Muchos hermanos no saben que la resurrección es para los vencedores. Por eso se llama la mejor resurrección. Por eso se llama la primera resurrección. ¿Por qué? Porque es para vencedores. Los vencedores, hermanos, se manifiestan en la venida de Cristo. Pero ningún cristiano que no sea vencedor se puede manifestar en la venida de Cristo. Y ahí es donde todos van a llevar sorpresas. Todos van a llevar sorpresas si no aprendemos estas cosas estando ahorita vivos. Ahorita es que tenemos que aprender cómo es la resurrección. No ya después de ella, hermano. Después de ella, dice Daniel, dice que muchos van a resucitar para vergüenza y confusión, hermano. Vergüenza y confusión. Mientras que Dios nos quiere dar parte a nosotros en lo que es excelente, hermano. Échale mano a la vida excelente que Dios está ofreciéndonos a los cristianos en este tiempo. Y vuelvo a repetirte, esto no es religión, no es por medio de que busques por tus esfuerzos cómo agradar a Dios. No, mi hermano, por eso es que me da pena lo que te estoy enseñando, porque puede ser que solo me escuches y no lo captes. Nosotros tenemos que ser manifestados como hijos maduros. Hijos maduros son reyes. Hijos maduros son reyes. Y Él, dice Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, mi amado hermano, por favor, ponga atención. Porque vuelvo a repetir que en toda clase de escritos, la parte conclusoria de cada epístola, de cada libro de la Biblia, es lo más importante. Por tanto, debemos penetrar en el entender correcto de estas últimas palabras de Pablo en Gálatas. Preguntémonos, ¿por qué Pablo finaliza con estas expresiones? ¿Sí? ¿Por qué al llegar ahí al final de Gálatas nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación? ¿Sabes qué te está diciendo Pablo? La religión no tiene ningún valor ante Dios. Lo único que tiene valor ante Dios es que tú vivas la nueva creación bajo sus reglas. Si has vivido descuidadamente, Dios te está dando la oportunidad que te purifiques. Si tú has vivido una vida mediocre y religiosa, porque muchos hermanos han vivido vidas mediocres y religiosas,
han vivido un evangelio liviano, divorciándose, adulterando, haciendo toda clase de pecados y maldades, y lo peor, se sienten bien. Lo peor es que usted les pregunta, ¿y tú, hermano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Y viviendo una clase de vida toda desordenada. Sus hijos en cosas malas, todo. O sea, hermano, tenemos que entender, por favor, porque Dios nos quiere dar participación. Cuando tú llegas a este punto, tienes que preguntarte, ¿será que yo verdaderamente estoy viviendo bajo las reglas de la nueva creación? ¿O solo soy un cristiano común y corriente que lee y lee y lee y lee y lee y no entiende? ¿Quién soy yo ante estas escrituras? Oh, mi hermano, si esto es serio, yo me pongo siempre y digo, wow, Señor, verdaderamente que esto es serio. Esto no es algo así liviano, hermano, esto es de vida o de muerte. Dice, y mira que cuando se despide siempre, regularmente Él se despide, gracia y paz sea a vosotros. Casi siempre se despide en las epístolas, gracia y paz sea a vosotros. Pero mira, ahora aquí no se despide así. Aquí mira cómo dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea que hay una condición para que Gálatas sea algo que nos forja, para que digamos que galasenciamos, hermano, y que verdaderamente nosotros estamos participando de Gálatas, nos dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Fíjese, paz y misericordia. Así que nosotros no podemos alcanzar esa vida de vivir bajo esa regla si nosotros no alcanzamos la misericordia de Dios. Porque el vivir bajo esa regla, primeramente, produce paz. Pero segundo, nos dice que se logra por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces le has dicho tú a mí, a mi Señor, have mercy on me, oh Lord? Señor, ten misericordia de mí. Porque muchas veces nosotros creemos que somos personas muy perfectas y que ya no necesitamos de la misericordia de Dios. Debido a las enseñanzas que tenemos, muchas veces nosotros ignoramos todo. Pero yo quiero en esta mañana, mi amado hermano, que te des cuenta de la manera particular en la que Pablo se despide en esta epístola. Aquí te dice claramente, hermano, que ante Dios no vale ninguna práctica humana, ningún esfuerzo humano. Aquí descarta totalmente el judaísmo. Lo descarta totalmente. No es porque guardes el sábado, no es porque te circuncides tu prepucio, no es porque tú ayunes, hermano, no es porque vigiles, no es porque que hagas cosas espirituales. Nada de eso te sirve, nada, 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 si estás sustituyendo a Cristo. Porque la nueva creación es una regla que tiene que cumplirse en nosotros. Si esa regla no se cumple en nosotros, jamás tendremos paz, jamás hemos alcanzado misericordia, mucho menos vamos a ser los príncipes de Dios, mucho menos vamos a ser el Israel de Dios. Aleluya. Entonces Pablo no se despide en una forma general, sino que se despide en una forma muy particular. Se despide diciéndonos que hay que caminar por la regla de la nueva creación, hermano. Y es la palabra conclusoria de un vivir por Cristo y andar por Cristo. Hace énfasis él. Dice, si vivimos por Cristo, andemos por Cristo. Si vivimos por Cristo, caminemos por Cristo. Si vivimos por el Espíritu, caminemos por el Espíritu, hermano. Quiero que por favor te des cuenta y te suplico, hermano. Mira, mis prédicas son con súplica para ti, porque yo quiero lo mejor para ti. Mi anhelo es que tú seas presentado perfecto delante de Cristo. Y por eso te ruego, mi hermano, que pongas atención a esto, porque esto es de vida o muerte. De aquí se decide si eres un vencedor o eres un derrotado. De aquí se decide si tú caminas por la calle de oro. Fíjate,
No son calles, hermano. Yo siempre he criticado, ¿se acuerdan que hicieron ese canto? Yo quiero andar las calles de oro. Hermanos, sin la ciudad, que es la manifestación de todos nosotros en resurrección, no tiene calles, solo tiene una calle. Es una montaña la calle es como un espiral que le da vuelta a toda la montaña, y esa calle es Cristo, es el camino y es de oro. O sea que no se puede decir que vas a caminar las calles de oro. O caminas hoy la calle de oro, que es vivir la vida de Cristo, que es vivir bajo la regla de la nueva creación, o no tienes parte con el Señor en el milenio. Sí. Hay un caminar divino, hermano. Hay un caminar divino que es el que Dios está procurando en nosotros. Aleluya. Yo estaba pensando, hermanos, en los reyes. No sé por qué, pero me puse a pensar en los reyes. Por ejemplo, los reyes de España, los reyes de Inglaterra. Yo te invito a que leas. Lee cómo es que uno de ellos puede llegar a ser rey. Porque tienen a varios de la familia clasificados y en turnos, por si se muere uno, este puede seguir. Si se muere aquel, pues le toca a este. Pero lean y se darán cuenta que para que alguien sea rey de España o alguien sea rey de Inglaterra, a ellos los someten a las disciplinas más profundas que pueden haber para que sean personas calificadas. Solo imagínense ustedes, dice que para que alguien sea rey en España o rey en Inglaterra tiene que ser un hombre experto en armas, tiene que ser experto en letras, tiene que ser una persona expertísima. Por eso muchos de ellos mejor renuncian a la corona, porque primero se ven muy lejos del objetivo, porque dicen, no, yo soy el número 13 en la lista para llegar a ser rey, a mí no me interesa eso, y luego hasta dejan herencias, dejan riquezas, pero grandísimas. Ellos ya las tienen. Mire, muchos de nosotros esperanzados en ganarnos la lotería. Ay, si me ganara la lotería, 780 millones, 800 millones, 1000 millones, yo sería el hombre más rico. Ellos ya tienen todo lo que necesitan. Son familias reales, son familias que viven nadando en dinero, como decimos nosotros. Pero muchos de ellos renuncian a eso al ver que es inalcanzable. No te vaya a pasar a ti eso, hermano. Porque las disciplinas para ser el Israel de Dios, hermano, son severas. No vayas a creer que Jacobito muy fácil dio a luz a José. No. Para que Jacobito llegara a ser el que podía engendrar un rey, Jacobito tuvo que caminar de ladito. Le tuvieron que desgajar su ingle, le desgajaron su muslo, para que él pudiera ser rey. Entonces son ovejitas con la pierna quebradita, hermano. Esto no es fácil, hermano, pero tampoco imposible. Es nada más que tomes en serio las cosas de Dios, que tomes en serio las declaraciones de Dios a través de su palabra, y tú puedes ser rey, hermano. Es más, Dios dice que ya fuiste hecho, porque todos los que ya entendemos cómo funciona la salvación y el reino, nosotros ya sabemos que los vencedores van a participar de la anastasis, que es manifestarnos en resurrección cuando Cristo regrese. Aleluya. ¿Sí? Pero también vemos que hay un grupo de hermanos que se va al lloro y al crujir de dientes y que no se manifiesta hasta después del milenio. Por eso hay resurrección antes del milenio y hay resurrección después del milenio. Y tú pues puedes aprender a cómo negarte, porque tú le puedes pedir misericordia a Dios que salve tu alma. Así que gracias a Dios que podemos entender. Yo le doy gracias a mi Señor porque no es lo mismo ser ciudadanos que reyes. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando, verdad? No es lo mismo ser un ciudadano del reino a ser un rey del reino. Entonces como cristianos pues somos ciudadanos, ¿verdad? Dice la Biblia que el que nace de nuevo puede ver el reino. Toda la escritura se centra en 2 grados. O eres vencedor o eres derrotado.
Pero no se puede ser las dos cosas, un vencedor derrotado, no se puede. Eso no existe. O eres vencedor o eres derrotado, mi hermano. Pero Dios te ha dado mucho tiempo, dice la canción, para que arregles tu vida aquí. Sí, hermano amado, entonces nosotros pensemos en la manera que debe de expresarse y conducirse un rey. Porque el rey tiene dos cosas. El rey no solamente tiene la sangre azul, no solamente corre en él, en sus venas la sangre azul, pero también tiene una manera de conducirse, tiene una manera de gobernar. ¿Cómo vamos a ser nosotros en el milenio, hermano? Depende cómo somos hoy. Yo no puedo ser usado por Dios para gobernar en el milenio si ahorita mismo no tengo la templanza, si ahorita no tengo el fruto del Espíritu, hermano, no estoy viviendo bajo una regla porque son disciplinas de un rey. Aún en Proverbios, dice en Proverbios 25:2, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, honra de rey escudriñarlo. Así que la palabra de Dios se centra en vencedores y vencidos. Ahora, ¿qué quieres ser tú, hermano? ¿Qué anhelas ser tú? Yo anhelo ser un vencedor. Entonces yo quiero que tú alcances a ver, hermano, que Dios nunca se ha frustrado en sus planes. Lo que Él se propuso desde el principio cuando Él creó a Adán, que fuera su imagen y su semejanza, es lo mismo que Él está anhelando hoy. No ha cambiado de planes. Se ha frustrado el plan, pero nunca lo ha cambiado. El plan sigue vigente, imagen y semejanza, expresión y dominio. Para eso creó Dios al hombre, para que Dios se pueda ver a través de él y que su enemigo sea subyugado, que el hombre establezca la autoridad de Dios, lo que hizo Cristo. Tú sabes que Cristo, cuando vino aquí a la tierra, Él estableció la autoridad de Dios. Solamente que yo siempre digo, en el primer round somos reyes con corona de espinas. Pero en el segundo round no somos reyes con corona de espinas, somos reyes con corona de justicia, corona de vida, aleluya, aleluya, corona inmarcesible, corona incorruptible, aleluya, hermano, porque entonces nos vamos a manifestar en lo que verdaderamente somos. Así que la iglesia es en esta manera que es la nueva creación y el Israel de Dios. Yo te aseguro, tú habías leído y leído estos pasajes, pero mientras Dios no te dé revelación clara, tú nunca vas a saber qué es lo que Dios te está pidiendo. Pero una cosa sí es bonita y es preciosa, que Dios nos desafía a todos nosotros a vivir bajo las reglas de la nueva creación. Necesitamos el entendimiento de Dios para ver lo que es la realidad de la iglesia, hermano. Yo te estoy hablando de la realidad de la iglesia. Lo real de la iglesia, hermano. Por eso es que Pablo le llama el misterio de Dios. Porque la iglesia tiene una realidad que Satanás ha cegado a los hermanos para que no la alcancen a ver. Y los tiene a todos entretenidos haciendo 1000 cosas que no son lo que les va a ayudar a ser vencedores. Porque a nosotros no nos ayuda en nada la religión. No nos ayuda en nada las doctrinas, hermanos. No nos ayudan en nada. Esa famosa frase de muchos hermanos, la doctrina sana. Hermano, la doctrina sana es entender lo que Dios quiere para ti. No son cosas dulcitos, caramelitos, como muchos tienen ahí para darle a los hermanos caramelitos y entretenerlos y con gritos tratar de demostrar esto y aquello. No, hermano, eso no es real. La realidad es, eres o no eres, mi hermano, y punto. Aleluya. Muy pocos, escúchame esto, y esto es lo que entristece. Muy poquitos hermanos son buscadores de la realidad. Mi experiencia es que cuando yo les predico la verdad, a ellos no les interesa la verdad. A los hermanos lo que les interesa es estar entretenidos en una religión. Yo predico y predico y predico. Mira, gracias a Dios que ahora te puedo decir que Dios me habló a mí desde que empezó la pandemia y yo voy a dejar grabados cientos de mensajes
para el que quiera ser vencedor. Una vez me dijo a mí el hermano Cayetano: pastor, dice, estoy un poco triste porque usted está dando demasiado de la palabra, y casi siempre cuando un siervo de Dios da tanto de la palabra, el Señor como que ya se lo quiere llevar. Le dije: sáquese, sáquese, sáquese. ¿Cómo va a creer que ya me va a llevar si Él todavía quiere perfeccionar a sus hijos? Dios me va a dar vida, hermano, para que busquemos la realidad. Por eso estoy muy contento, porque yo busco la realidad y la practicalidad de la iglesia, hermano. Si yo quiero entender cuál es la realidad de la iglesia, solo me introduzco a los libros de la Biblia. Solo te voy a dar esto para finalizar hoy. Éxodo. Solo piensa un ratito en Éxodo. Mira cómo empieza Éxodo. Éxodo empieza con un pueblo cautivo en Egipto. Un pueblo de personas que están trabajando para Faraón, llenándole los graneros a Faraón. Gente ocupada totalmente en los negocios de este mundo. Y Dios, en su misericordia, los saca de esa esclavitud. Abre un mar rojo para que ellos atraviesen, sin antes haber celebrado la Pascua. Entender que somos gente redimida por el Cordero. Entramos al desierto. En el desierto Dios prueba nuestra fe, prueba nuestro corazón. Él quiere saber si de verdad le amamos, y nos va encaminando hasta llevarnos al monte Sión. En el monte Sión da instrucciones a su pueblo. Le dice todo lo que Él quiere de ellos. Aleluya. No los juzgó a través de esa ley. Los juzgó de acuerdo a esa ley. Y escúchame bien, no es lo mismo que seamos juzgados a través de la ley a ser juzgados de acuerdo a la ley. Porque Dios juzgó a Israel de acuerdo a la ley. No los mató cada vez que hicieron los pecados que ahí dice que tenían que morir apedreados. No los apedrearon, no los mataron, los mandaban con el sacerdote al tabernáculo. Y el sacerdote decidía si los tenía que castigar o qué tenía que hacer, pero regularmente les imponía una ofrenda tipo de Cristo. Era Cristo el que los rescataba. Aleluya, porque Cristo es todas las ofrendas. Si el sacerdote le mandaba a un israelita que presentara una ofrenda, le estaba diciendo: Cristo ya te perdonó, Cristo ya ahorita va a cubrir tu pecado, preséntate al sacerdote, el sacerdote va a presentar la ofrenda delante de Dios, tú vas a ser perdonado. Entonces no los trató a través de la ley, sino de acuerdo a la ley, porque la ley es nuestro ayo. La ley nos lleva a Cristo, hermano. ¡Qué lindo! Siguieron su camino, poseyeron la tierra, y cuando poseyeron la tierra, ellos edificaron una ciudad y edificaron un templo, y allí en esa tierra ellos ejercieron todo el gobierno de Dios. Ellos eran un gobierno teocrático. Era Dios el que los dirigía, porque todo eso significa nuestra vida como iglesia. Nosotros como iglesia éramos un grupo de pecadores esclavos del diablo, pero Él nos lleva a través de toda nuestra vida en un viaje, y terminamos siendo en los que forman una ciudad, la Nueva Jerusalén, que es el tabernáculo de Dios que estará con los hombres que serán después de nosotros. Así que el plan, hermano, es maravilloso, el plan es precioso. Yo solo te lo estoy presentando así a vuelo de pájaro. Todo el Éxodo implica nuestra transformación corporativa. Por eso es que el libro de Éxodo finaliza con un tabernáculo lleno de la gloria de Dios. Entonces, hermano, el Israel de Dios es para que tú veas, porque el Israel de Dios es la Nueva Jerusalén.
es una ciudad, el Israel de Dios. Es algo espiritual en resurrección, algo que alcanzó la transformación. Mira qué revelación la que Pablo nos da de lo que se logra por andar bajo la regla de la nueva creación. La nueva Jerusalén es la manifestación de la nueva creación, gloria a Dios, y es la meta de Dios. Es su edificación, esa es la edificación de Dios. Allí se consuma lo que Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo el viaje de Israel expresa la meta de Dios, es que todos nosotros finalizamos nuestra carrera siendo, aleluya, una ciudad que tiene en ella templo, pero que el templo ya no es un templo físico, sino que el templo es Cristo. Un Cristo corporativo. Por eso dice en Apocalipsis, al que venciere, lo haré columna del templo. Aleluya, hermano. Ojalá que Dios abra tu entendimiento y que puedas percibir estos mensajes y que te puedas llenar de esta vida y que seamos los que podemos decir juntos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, sus vencedores, sus reyes. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Una vez más he entregado tu palabra, Señor. Yo espero, Padre, que los hermanos hayan estado con un corazón abierto, mis hermanas con un corazón abierto, con un espíritu ejercitado, Señor, para poder entender tu palabra. Señor, bendigo a todos mis hermanos y gracias por este día. Señor, en tu nombre precioso, gracias. Despídete con un gloria a Dios, despídete con un amén, di aleluya, di gloria al nombre de Jesús. Y hasta mañana en la noche. Bye bye.